Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, señores y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió respecto a la última cumbre europea celebrada el pasado final de semana es una valoración positiva, ya que entendemos que se han alcanzado aquellos objetivos que se habían planteado en la proposición no de ley que debatimos en el Congreso de los Diputados la semana pasada en los aspectos más relevantes que aprobamos la última semana, por decirlo de alguna manera. Algunos de ellos nosotros entendemos que se han conseguido relativamente... Perdón, señor Sánchez Llibre, por favor, ruego silencio para que se pueda oír al órgano. Muchas gracias, señor presidente, por su amparo. Algunos de estos objetivos, como son aquellos que hacen referencia al empleo juvenil, se han conseguido los resultados perseguidos, aunque es cierto que podríamos calificarlos de tímidos en cuanto al volumen global de los recursos asignados, pero si hacemos una valoración global de los mismos, nosotros nos sentimos realmente satisfechos por haber conseguido todos aquellos aspectos que hacen referencia a los fondos para el empleo juvenil. En cuanto a todos aquellos aspectos que hacen referencia a la posibilidad de más financiación para las pequeñas y medianas empresas, de más posibilidades para que fluya el crédito a la economía real, es cierto que existe un compromiso real de ponerlo en marcha a finales de este año para que sea efectivo el próximo año. Nosotros entendemos que esto llega tarde, pero ya es importante, señor presidente, que la melodía que viene de la Unión Europea, que la melodía que viene del Consejo Europeo, se hable de una vez, por primera vez, de algunos aspectos olvidados, como puede ser la posibilidad de que las pymes tengan crédito, la posibilidad de que exista financiación para las pequeñas y medianas empresas, la posibilidad de que existan microcréditos para la economía productiva. Por lo tanto, nosotros entendemos también que es francamente positivo que esta melodía empiece a sonar positivamente desde la Unión Europea. Y al mismo tiempo también nosotros consideramos positiva toda aquella melodía que hace compatible la consolidación fiscal con el crecimiento, toda aquella melodía que también va en la dirección de poder compatibilizar estímulos al crecimiento y posibilidad de plantear mecanismos importantes para luchar efectivamente contra la crisis. Es cierto, señor presidente, que usted iba a este Consejo Europeo con un aval muy importante de este Congreso de los Diputados, prácticamente el 90%. Y no es menos cierto, señor presidente, que usted contó también con el aval de partidos europeístas o formaciones políticas europeístas como Convergencia y Unió y el Partido Nacionalista Vasco, que finalmente entraron en el acuerdo, y nosotros desde esta perspectiva le seguimos, le planteamos de que siga forzando la posibilidad de conseguir acuerdos, pactos de Estado desde la perspectiva europea con todas aquellas formaciones políticas como es el Convergencia y Unió y como es el Partido Nacionalista Vasco, pero que entren ya en la negociación al inicio de la misma y no al final, como ha ocurrido en esta vez. Por lo tanto, nosotros le animamos a que siga con estos, yo diría, mecanismos, pero desde el principio de las negociaciones. Usted también, en su intervención, no ha planteado algún aspecto que nosotros lo consideramos muy positivo. Me refiero concretamente a todos aquellos aspectos que hacen referencia al ritmo de saneamiento presupuestario de España ajustado a la situación económica. Y justamente esto va en la dirección positiva para algunos de los Estados miembros, léase España, que el ritmo de saneamiento presupuestario se ha ajustado atendiendo a la situación económica, según lo dispuesto en el marco presupuestario de la Unión Europea. Por tanto, nosotros sabemos perfectamente de que el déficit para el año 2014 se ha visto flexibilizado en base al crecimiento de la economía española y a las posibilidades de poderlo cumplir. En consecuencia, quisiera que una de nuestras primeras palabras desde esta perspectiva sean las de felicitación para el presidente del Gobierno y para la totalidad de los miembros del Consejo Europeo que han aceptado la demanda española de flexibilidad para los objetivos de déficit que Europa fija para la economía española.
con el fin de facilitar la salida de la crisis y no agravar el problema crucial que tenemos. Con este creo que es un gran logro que todos deberíamos aplaudir. Pero esta coincidencia, señor presidente, ha querido que coincida con otro punto que vamos a debatir esta tarde, concretamente todos aquellos aspectos que hacen referencia, que va a defender el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que va en la dirección de no flexibilizar el déficit de las diferentes comunidades autónomas. Y nosotros entendemos que esta es una gran contradicción. Si ustedes van a Europa y consiguen una flexibilización importante del déficit de la economía española para el año 2014, entenderíamos también que este mismo mecanismo, esta misma fórmula de flexibilizar el déficit también fuera trasladado a las diferentes comunidades autonómicas o a las diferentes comunidades autónomas, tal como vamos a debería ser. Por lo tanto, nosotros, con todos mis respetos, a pesar de que aplaudimos la gestión que ha hecho el Gobierno en el seno de la Comisión Europea, al mismo tiempo también denunciamos una actitud, yo diría, desleal, una actitud de falta de sensibilidad hacia una parte del Estado, como son las comunidades autónomas, una actitud poco generosa, una actitud poco elegante, una actitud de desprecio y de deslealtad hacia las comunidades autónomas, que esperemos que en el trámite parlamentario de esta tarde y en las sucesivas reuniones que pueda tener el ministro con las diferentes comunidades autónomas pueda aplicar la misma medicina que se ha conseguido en Europa, poderla aplicar a las diferentes comunidades autónomas. Yendo ya directamente a todos aquellos aspectos que hacen referencia a los objetivos conseguidos en esta reciente cumbre europea, recalcar lo que ha dicho también el señor presidente y el orador que me ha precedido en el uso de la palabra, que es muy positivo el acuerdo de poner en marcha un conjunto de mecanismos destinados a apoyar el empleo juvenil, particularmente con el objetivo de que los jóvenes que no trabajen ni sigan estudios o formación se reintegren al empleo. Especialmente es positivo también para España, como puede ser que los 1.900 millones de euros que en un principio pueda recibir se concentren única y exclusivamente en los años 2014 y 2015, o sea, unos 950 millones de euros en cada uno de estos años. También es una realidad que Europa nos pide especialmente intensificar las políticas de empleo. Y en este aspecto también, señor presidente del Gobierno, quisiera resaltarle una segunda contradicción, ya que el Gobierno español en los 2 últimos años ha hecho exactamente al revés de lo que hoy nos exige Europa. Así, hoy aplaudimos como un logro que Europa nos destine 950 millones de euros para el año 2014 y 950 millones para el año 2015 para poner en marcha políticas activas para los jóvenes, pero en los presupuestos del año 2013, señor presidente del Gobierno, el Partido Popular aplicó una reducción anual de 3.500 millones de euros respecto a los presupuestos del anterior Gobierno. Es más, probablemente la reducción individualizada de esta partida sea la más importante que ha adoptado el Gobierno como medida de austeridad. Desde esta óptica, y sin dejar el tema del empleo y desde la perspectiva constructiva, si de verdad el Gobierno quiere contribuir a reducir las tasas de paro y además quiere hacer caso de lo que nos plantea Europa, le vamos a dar, como siempre, 2 propuestas que nosotros estimamos positivas. En primer lugar, nosotros entendemos que necesitamos recuperar las políticas activas de empleo, necesitamos que el Gobierno del Estado deje de ahorrar en fomento del empleo y necesitamos que sean las comunidades autónomas, las administraciones que desde la proximidad al territorio gestionen estas competencias. La Administración central debe de dejar de duplicar servicios que gestionan las comunidades autónomas. Y también hay otra cuestión que para nosotros es relevante, como es la propuesta de LORS, en el sentido que, como usted sabe perfectamente, va en la dirección de reducir las cotizaciones a la Seguridad Social aplicadas a los trabajos menos cualificados. El plan de choque que plantea Convergencia y Unió sigue pidiendo también desde esta dirección de minorar los costes no salariales de los empleos menos cualificados, ya que el problema de emplear a quienes están menos formados es realmente, yo diría, muy importante. Yendo ya directamente a todas aquellas cuestiones que afectan al plan de inversiones y al Pacto para el Crecimiento, decirle, señor presidente, que nosotros en la proposición no de ley que pactamos con ustedes, el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió, incorporamos una serie de medidas importantes que iban en la dirección de poder potenciar
en el sentido de que fluyera el crédito a las microempresas, a los colectivos y a los empresarios autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, y dimos una serie de propuestas. Algunas de ellas han quedado solamente en meros enunciados, que ya son importantes. Repito, señor presidente, la melodía es importante, y que al mismo tiempo también se ha posibilitado que el Banco Europeo de Inversiones pueda poner encima de la mesa todos aquellos mecanismos para que finalmente fluya el crédito lo más rápidamente posible a la economía real. Desde esta perspectiva, dos observaciones. Pienso, señor presidente, que ustedes han de trabajar con muchísima intensidad para la próxima cumbre europea del mes de octubre, para que esto sea una realidad lo más pronto posible. También entendemos, señor presidente, que ustedes tendrían que hacer un esfuerzo complementario en dar a conocer a los países europeos de que en España, independientemente que también existen muchísimas pequeñas y medianas empresas, también existe un colectivo de empresas muy pequeñas como son los empresarios autónomos. Sabemos que esta no es una definición ni una nomenclatura que está aceptada por la Unión Europea, pero yo creo que ustedes tienen la obligación. Es cierto, ya lo ha dicho también nuestro portavoz en muchísimas ocasiones, que ustedes están preparando bien los debates de las cumbres europeas y tendrían que empezar a plantear que en España existe un colectivo muy importante de pequeñas y medianas empresas, que son los empresarios autónomos, los trabajadores autónomos, en los cuales también se necesitan medidas específicas para que fluya el crédito hacia estos sectores. Por lo tanto, le pedimos un esfuerzo complementario de pedagogía a la Unión Europea para poder definir, yo diría, con exactitud y con la máxima eficacia este colectivo tan importante de trabajadores autónomos. Al mismo tiempo, también le planteamos que no deje usted de plantear soluciones que nosotros entendemos que pueden ser efectivas de cara a la posibilidad de obtener más financiación. Ya sabe usted que nuestra proposición no de ley, que no fue aceptada por los dos partidos que la firmaron inicialmente, pero sí dejaron entrever que podría existir la posibilidad de emitir diferentes tipos de bonos. Nosotros entendemos que en la Unión Europea existen los bonos de recuperación económica y de crecimiento, que podrían ser emitidos perfectamente por el Fondo Europeo de Inversiones. Este es un fondo que está aprobado por el Comité Económico y Social de la Unión Europea, con el apoyo de sindicatos y empresarios, incluidos los alemanes, que no se necesita de mayorías, yo diría, absolutas, y que, en definitiva, si estos bonos de recuperación económica y de crecimiento fueran emitidos por el Fondo Europeo de Inversiones, podríamos dar también un mecanismo más de posibilidad para la financiación de la economía productiva española. Esta es otra cuestión que, juntamente con la posibilidad de que ustedes vayan haciendo pedagogía sobre lo que representa el tejido empresarial español en cuanto a la importancia que tienen los trabajadores y los empresarios autónomos, creo sinceramente que valdría la pena profundizar en esta cuestión, porque si finalmente esto es un éxito, vamos a tener un mecanismo efectivo para luchar contra la crisis económica. Respecto a todos aquellos aspectos que hacen referencia a la consecución de la Unión Monetaria y Económica, la principal prioridad era la de hacer avanzar la Unión Bancaria Europea, pero ya lo ha dicho usted en su intervención, el recorrido ha sido limitado. En este contexto, valoramos positivamente el acuerdo de garantizar que en ningún caso habrá quita sobre los primeros 100.000 millones de euros que pueda haber en una cuenta bancaria en caso de rescate, pero no compartimos, señor presidente, la incertidumbre de que se abra sobre depósitos superiores, ya que en nuestras circunstancias esto significa posiblemente o simplemente una invitación a la deslocalización de grandes depósitos, de lo que dudo que sea positiva para nuestra economía y para estabilizar nuestro sistema financiero. Y aprovechando ya también esta comparecencia, en la cual nosotros siempre las hemos considerado positivas, en el sentido de que es posible también debatir todos aquellos aspectos que vienen de Europa y que inciden significativamente en la política económica española, si quisiéramos o no quisiéramos perder la oportunidad de hacerle algunos planteamientos, yo diría, importantes para poder plantear una lucha eficaz contra la crisis. Básicamente en tres ámbitos, señor presidente: en el ámbito del crédito, en el ámbito del empleo
y en el ámbito de impulsar todos aquellos mecanismos orientados al crecimiento económico. En el ámbito del crédito, es verdad que en Europa ustedes han hecho un esfuerzo importante en el sentido de que se planteara y se enunciara positivamente de que en el próximo semestre van a haber mecanismos importantes que se van a poner en marcha a lo largo del año 2014. Nosotros esto lo consideramos importante, pero consideramos al mismo tiempo también que esto llega un poco tarde, y sí quisiera hacerle alguna referencia, señor presidente, respecto a la realidad crediticia en España, en la economía española. Hoy, una serie de bancos que están participados por el FROB, en la cual usted es el máximo representante, quizás usted es uno de los principales banqueros del Reino de España, hacen unos anuncios que uno los lee, y si no está metido de lleno en la economía real, pues llega a la conclusión de que efectivamente el crédito en España funciona muchísimo y que hay miles de millones que van desde el FROB a través de esta espita, en la cual cada día parece ser que se va viendo más, y cada día miles de millones de euros del FROB, de los bancos nacionalizados, van a la economía productiva. Y al mismo tiempo también hacen anuncios en el sentido que el ICO también está canalizando desde el ICO hacia la economía productiva miles de millones de euros. Y finalmente, tú lees esta información, uno lee esta información y puede llegar a considerar de que miles de millones de euros, del orden de 20, 30 o 40.000 millones de euros, están llegando a la economía productiva. Y esto, señor presidente, lamentablemente no es real. Estos anuncios, que tienen la máxima buena intención, pues no llegan a la economía real. Hoy en España existen verdaderas dificultades de flujo de crédito por parte de las entidades nacionalizadas a la economía real. Ustedes tendrían que hacer un gran esfuerzo, yo diría importante, para que finalmente desde las bancas nacionalizadas se pudieran instrumentar microcréditos a la economía productiva. Ya no digo créditos de grandes cantidades, microcréditos de la economía productiva de 6, 12.000 y 20.000 millones de euros. Se lo he dicho en algunas de sus comparecencias, y al mismo tiempo también quisiera resaltarle algunos datos muy significativos. Ayer, concretamente, había una entrevista del presidente del ICO en el diario El País, y él reconocía que en el año 2013 el volumen de créditos que había dado el ICO a la economía productiva son un 46% por debajo de los dados en el año 2012. Pero claro, ¿cómo puede ser posible? Si en el año 2012 solamente se gastaron el 50% de los recursos del ICO, que esto ya también lo hemos interpelado en diferentes ocasiones, y en el año 2013 solamente se ha dado el 50% de lo dado en el año 2012, estamos ante una situación en la que se demuestra que el crédito no fluía a la economía productiva. Y si usted, señor presidente, hace referencia o estudia con cierta profundidad el informe del Banco de España respecto al crédito a las pequeñas y medianas empresas, observará que en los primeros 6 meses el crédito bancario hacia las pequeñas y medianas empresas respecto al año 2012 de lo que se ha dado en el año 2013 ha disminuido en un 15,1%. Por lo tanto, señor presidente, creo sinceramente que ustedes se han de tomar con muchísima atención todos aquellos aspectos que hacen referencia a la posibilidad de instrumentar créditos rápidamente a la economía productiva. No hay que esperar a los instrumentos del Banco Central Europeo, del Banco Europeo de Inversiones, que se van a plantear en los próximos 6 meses, y hay que aprovechar al máximo todas aquellas capacidades que tienen ustedes a su alcance, como es la posibilidad de que las bancas nacionalizadas puedan instrumentar microcréditos a la economía productiva lo más rápidamente posible, si no vamos a intentar nos vamos a encontrar con que las posibilidades de vencer eficazmente a la crisis vayan diluyéndose a lo largo de estos meses. Finalmente, señor presidente, hay otros aspectos que voy a guardarme para la réplica, como son todos aquellos que hacen referencia al empleo y a las medidas del impulso a la economía productiva, que en base a la contestación que nos pueda plantear el presidente del Gobierno, nosotros plantearíamos también nuestras iniciativas. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.